visitas y quiero blanquear que si las visitas traen medialunas, bueno, nosotros, la verdad, nos compra con muy poco. O sea, sí, para eso somos periodistas. Claro, ¿no? blanqueémoslo rápidamente para que se sepa por qué. Vamos a ser especialmente gentiles con Laura Alonso, vocera del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, candidata a legisladora porteña por el PRO, tercera en la lista que encabeza Silvia Lospenato. Gracias por venir, Laura. Hola, gracias por invitarme. Y las medialunas son parte del desayuno que todos nos merecemos. Totalmente. Sobre sí. todo ustedes que... derecho. Nosotros no hacemos esto por un salario, lo hacemos por la prebenda. ¿A qué hora se levantan? No, 5:30 yo. Sí, yo 6 menos cuarto. Y bueno, entonces, Sí, más sí, que sí, merecido para todos los que están Ahí acá. va. Para seguramente todos los que escuchan también madrugadores como nosotros. Y las trajo y son de ese lugar muy famoso que tiene su sede central en la Ruta 2, camino a Mar del Plata, y que tiene el mismo nombre que una de las revistas de los Testigos de Jehová. Yo los chivearía para que a partir de ahora empiecen a mandar. Atalaya, sí. Ahí va. No sé por qué mi abuela era Testigo de Jehová. Mirá vos el dato. Laura, tenés experiencia en campañas, entre otras experiencias. ¿Qué notas de esta campaña en particular? ¿Hay algo especial en esta campaña? Es una campaña distinta en la ciudad. Es A ver. diferente porque, bueno, tenés la emergencia de actores políticos nuevos y también un nivel de fragmentación que hacía mucho tiempo que no se daba en la ciudad de Buenos Aires. Así que eso genera cierta novedad. Y como siempre en los últimos años, creo que 2 puntos, ¿no? Los estudios de opinión una vez más nos probarán si sirven o si dejaron de servir como instrumentos de predicción. ¿Cuántos sirvieron igual? Creo No que tantas nunca veces. fueron instrumentos de predicción, pero bueno, vienen fallando mundialmente en todos lados. Y por otro lado, siempre como la evolución del uso de las redes sociales. No hay ninguna campaña anterior con redes sociales es igual a esta campaña. Siempre Claro. hay como cambios y novedades ahí que te obligan también y obligan a las campañas y a los candidatos a ir tomando distintas Es como la parte posiciones. comunicacional que sigue en evolución, ¿no? Digamos, hay cosas como que ya está resuelta en los Claro, medios clásicos y esto pero- está en evolución Y permanente. vos te tenés que adaptar y bueno, tenés que encontrar ese punto, ese ritmo. Una ciudad también que tiene una demografía particular, que varía por barrios, con personas mayores más concentradas en determinados lugares, personas más jóvenes que parecen más militantes, pero por ahí están más desafectadas del acto de ir a votar. Que quizás la generación nuestra es como mucho más, bueno, tal día hay que levantarse, el documento, sé dónde voto, el 18 de mayo se eligen legisladores, voy y lo hago. Y me parece que la gente, cuando digo más joven, es el menos 25, bueno, tiene una relación que es muy politizado, pero no necesariamente eso se reflejaría en el compromiso y la responsabilidad del momento de ir a votar. O sea, Pero vos bueno, decís que por ahí veremos. no van, incluso muchos de ¿Que los qué? que están, que por ahí no van. No, es que no, No sabemos. A ver, es un tema que está entre los puntos cuando La vos participación. analizas. Sí, la participación. Pero sobre todo en los jóvenes, Y decís. hablemos de qué estamos hablando. El 18 de mayo se eligen legisladores para la ciudad mitad de la Buenos legislatura Aires. porteña. Claro, ¿y qué hace la legislatura? Regula los impuestos de la ciudad, te define cómo va a ser la recolección de residuos, si vas a aumentar las penas, por ejemplo, en la cuestión de los trapitos, que es una propuesta que nosotros hicimos. Entonces, claro, al haber tantas elecciones, una ciudad que tiene tradición de desdoblamiento, pero que en los últimos años había ido como más compactada con las PASO y demás, me parece que esa cuestión de, bueno, por ahí no voy a votar, a pesar de que el voto es obligatorio, puede darse en todos los grupos sociales. No te digo en un grupo de edad específico, pero bueno, es algo que nos daremos cuenta ese día. Claro. Hay otra particularidad en la elección de la ciudad, por lo menos respecto de los últimos años, de las últimas elecciones, y es que se divide mucho una posición parecida. Quiero decir, hay un universo de derecha, centro-derecha, extrema derecha, no sé qué, con, por lo menos en las propuestas que hay, incluso vos decías lo de los trapitos, como un universo muy específico de propuestas que se parecen, no sé si se repiten, pero se parecen en universos que van en listas diferentes. Eso como particularidad y como esta idea de qué puede pasar entonces con los triunfos del PRO que se vienen dando en
elección tras elección en más de 10 años. ¿No es difícil diferenciarse? Porque entiendo que el discurso, lo que venimos escuchando es, lo escuchamos a Silvia Los Penoto esta semana, decir nosotros somos los que combatimos el kirchnerismo. ¿No es difícil diferenciarse en la ciudad de Buenos Aires, habiendo acompañado tanto a nivel nacional, no sé, en el Congreso, las votaciones? Mira, creo que no, porque justamente la posición del PRO nacional siempre ha sido clara. Nosotros creímos y creemos que la macroeconomía de la Argentina necesitaba una corrección muy importante, muy importante, que era necesario y fundamental alcanzar un déficit fiscal. Después, si quieren, hablamos un poco más de eso o no. Y en lo nacional creímos que así debía ser y se apoyaron muchas de las medidas que le dieron gobernabilidad política, institucional también al presidente, no solo herramientas económicas. Ahora, ¿qué estamos discutiendo en la ciudad? Lo acabamos de decir, la elección local de legisladores locales, que vamos a discutir temas que hacen a la ciudad de Buenos Aires. Nosotros no discutimos la macroeconomía, no discutimos en la legislatura qué hacemos con el Fondo Monetario. Digo, eso no se resuelve ahí. Ahí se resuelve cómo va a ser el presupuesto de la ciudad, si vamos a tener más presupuesto en educación, salud, seguridad y cultura, o vamos a tenerlo, no sé, recortado en todas esas áreas. Digo, ahí me parece que está la necesidad de ser un poquito didácticos y educativos para contarle al votante qué es lo que se discute en una legislatura local en la ciudad de Buenos Aires. Por eso el desdoblamiento, y por eso esta es una elección donde vamos a discutir quiénes son o cuáles son los espacios políticos que tienen los mejores equipos y las mejores propuestas con su trayectoria y su experiencia para gobernar esta ciudad de Buenos Aires. Ahora, Laura, vos tenés, como decía Flor recién, mucha experiencia en elecciones, en la política en general. Y si bien es cierto que hay un universo directo institucional que define las elecciones, que es la determinación de cargo para ocupar cargos públicos, hay otro universo que tiene el impacto de resultados de las elecciones en la política, que es concreto, que es real, que todo, digamos, no es casual que si lo que se votan son legisladores porteños, la campaña en la ciudad, por ejemplo, tenga mucha participación de Mauricio Macri. Digo, eso demuestra que hay otras cosas que se ponen en juego. ¿Cuáles son esas otras cosas que se ponen en juego? Mira, para nosotros siempre es la ciudad, porque es muy importante. En la ciudad construimos el proyecto político del PRO, que fue un proyecto primero local, pero que siempre tuvo el objetivo de gobernar el país y lo sigue teniendo. Nosotros no, como buen proyecto político, no dejamos de pensar, creer y trabajar para tener dirigentes y una renovación que nos permita gobernar la ciudad de Buenos Aires, otras provincias como lo hacen Nacho Torres o Frigerio en Entre Ríos y muchísimos más municipios. Entonces, primero, como vos lo dijiste, hay un punto de la política que es agonal. Vamos a ir siempre al enfrentamiento, al conflicto en el sentido político del término, sí, ¿no? Civilizado, para poder gobernar. Sí queremos ganar elecciones, sí queremos tener los mejores candidatos. En este momento discutimos una intermedia legislativa. Acá no se discuten ni Milei ni Jorge Macri, porque Jorge Macri va a seguir gobernando la ciudad hasta el 27. Estamos discutiendo qué legisladores van a llevar determinadas propuestas a la legislatura y las van a poder viabilizar en su trabajo diario. ¿Qué nos pasó a nosotros el año pasado? Bueno, no tuvimos la misma reciprocidad de parte del bloque libertario en la legislatura de la ciudad. Cuando el PRO, convencido, creyendo en hacer lo correcto y no lo conveniente, apoyó medidas económicas del gobierno nacional que eran necesarias para hacer esa gran corrección política, en la ciudad de Buenos Aires no recibimos el mismo apoyo. Fueron los libertarios tan opositores al gobierno de Jorge Macri como el bloque del kirchnerismo. Y me arriesgo a decirte que el 75% de los no, tanto de libertarios como de kirchneristas, coinciden. Lo que veía respecto a esto es que yo no quiero de ninguna manera minimizar la trascendencia de la legislatura. Ahora, en términos de impacto en la opinión pública, estoy no seguro, pero casi seguro que cuando hablamos los diarios del día del lunes 19 de mayo, cómo queda la legislatura va a ser, con suerte, la página 7.
Y si pasara algo que sería muy novedoso, por ejemplo, una derrota del PRO, que no pierda una elección en la ciudad, creo que desde 2005, si es que no saqué el mal la cuenta, incluida elecciones nacionales, el título va a ser ese. Claro, pero no es lo que vive la gente en la calle todos los días. Y ni siquiera en Floresta, donde estuve ayer sentada en una plaza conversando con los vecinos, así, me iba sentando con un señor jubilado que estaba tomando un ratito de sol y otro señor que venía de Merlo a hacer un trámite. Qué pánico, ¿no? Digo, ¿qué es la señora que se me sienta al lado? No, ¿Qué hace, pánico señora? cero. No, es tipo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Soy Laura Alonso, soy la vocera del gobierno de la ciudad. ¿Qué ubicaban, ¿Cómo che? ve la plaza? Y yo siempre digo, ¡ay, Laura Alonso! Entonces me dije, ¿y qué hace? Soy jubilado. Bueno, y conversaciones propias de los barrios. ¿Qué te quiero decir con esto? Volvamos a tu pregunta. Muchas veces lo que aparece en la tapa de los diarios no es lo que le pasa al 99% de la gente en esta ciudad. No, pero es la discusión, digamos, de un círculo Sí, que está se claro. dedica a mirar eso, Y incluso la política. Y mucha gente lee los diarios y escucha la radio y está mirando la tele Y todo ustedes el también van a tiempo. mirar eso. Pero obvio que sí, yo no te digo que no. Ahora, la verdad es que cuando vos te acercás a hablar con un vecino, o por ejemplo, ayer estuve en el Instituto de la Policía, donde se forman los cadetes de la policía de la ciudad. Y me contaron una anécdota, una historia que quiero conocer a este cadete, porque de verdad, un chico que se vino desde San Juan en bicicleta, porque no tenía plata para pagarse su pasaje, y bicicleteó 30 días para llegar al instituto a rendir su examen, para ser cadete de la policía de la Que ciudad. se bicicleteó literal, en este Claro, caso, porque en la literal. Argentina No la financiera. lo tenés que aclarar. No, bueno, vino en bicicleta, 30 días, tuqui, a la noche paraba, quiero conocerlo, quiero ese sueño que él viene a cumplir a la ciudad y al Instituto de la Policía de la Ciudad, que es el mejor que tenemos. Pero, por ejemplo, también estuve con una chica que es aspirante a bombera, 28 años, era su último intento. Ella ha sido bombera voluntaria en Avellaneda muchísimos años, y para entrar a bomberos o a la policía tenés un tope de edad. En ese caso era 28. Y le dijeron, probá. Y ella pensaba jamás que iba a tener una carrera profesional en bomberos, y lo logró. Entonces, cuando vos ves esas historias, después cuando ves la historia del vecino, no sé, yo el otro día estaba caminando por la zona de Corrientes, ¿no? Hablando con un chico que le compró el fondo de comercio, un carnicero, a su jefe anterior, y que la estaba peleando porque el comercio, viste, está difícil. Esa es otra realidad. O lo mismo cuando bajas al subte y hablas con alguien que se tiene que ir a Constitución y tomarse el tren para tardar 1 hora y después tomarse un bondi, porque tenemos 3 millones de personas por día, o sea, nos duplican la población de personas que vienen a la ciudad. Son miles y miles de historias que se cruzan y te permiten también entender desde qué lugar una persona y con qué necesidades se acerca primero a elegir a quién votar. En mi caso, yo pertenezco a la lista del PRO, que gobierna esta ciudad de Buenos Aires, como vos decís, hace muchos años, que tiene un montón de necesidades, de preguntas, de no respuestas algunas veces, y comprenderlos, conocerlos, entender, también te sirve un poco para modelar cuál va a ser tu oferta, ¿no? Porque más allá de esas grandes títulos o grandes discusiones épicas de la política, que las hay, esta no deja de ser una elección casi de metro cuadrado, de por qué no pasa el barrendero por la puerta de mi casa hace 15 días. Esos son los reclamos que yo también levanto y me encargo de, señor, vamos a preguntar qué pasa con la empresa de recolección de residuos en su zona. Bueno, pero en esas recorridas, el otro día lo veíamos a Mauricio Macri en una de esas recorridas, me parece que era por Belgrano, donde él mismo recogía, decía, che, todos me están diciendo que no entra nadie a los locales. Y esa, si bien, como vos decís, no es una discusión de lo que debate la legislatura de la ciudad, bueno, al comerciante no le importa, entra Macri y le dice, y ahí te pregunto, en esto que vos decís de lo que había que hacer a nivel nacional, ¿te parece que es un mal momento del gobierno nacional? No, no podría decirte eso. Sí, volviendo a lo de Mauricio, porque yo estuve con él hace 2 o 3 semanas en la primera recorrida caminata que hicimos por la zona de Palermo, y bueno, yo lo sigo haciendo también como candidata, él lo hace con otros. Le preguntás a los comerciantes y la situación no es la ideal.
Hay un dato de la realidad, el año pasado cayó la actividad económica en la ciudad de Buenos Aires, pero veníamos también de una recesión de mucho tiempo y de muchos años. O sea, yo no me olvido del gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa, ministro de Economía, y de nuevo, apoyamos a Javier Milei porque entendíamos que la Argentina necesitaba una corrección macroeconómica muy profunda. Creo que hasta Cristina Kirchner escribió sobre esto hace muy poco, ¿no? Digamos, tampoco escondamos la realidad. No, lo vemos todo. Entonces, déficit cero necesitaba el país, la ciudad lo tiene hace 4 o 5 años. ¿Qué nos permite? Y te cuento un poco de la ciudad porque ahí sí creo que hay algo que... Nosotros tenemos déficit cero hace 5 años porque creímos siempre en que había que equilibrar las cuentas. Y esa fue siempre la discusión del PRO contra, digamos, el modelo del manejo de los recursos públicos del kirchnerismo, que el desequilibrio fiscal nos iba a llevar a un lugar muy malo. Muy bien, se produce esta gran corrección económica que obviamente tiene consecuencias. ¿Qué hacemos desde la ciudad? Tratar de ayudar todo lo que podamos, bajando ingresos brutos donde se puede, eliminando impuestos de sellos, por ejemplo, contratos de alquiler para librerías, ayer lo contaba Jorge Macri, el jefe de gobierno en la Feria del Libro, aumentando, digamos, dándole más, vamos a ponerlo así, facilidades a los jubilados para que puedan tener exención total o parcial de ABL. Bueno, pero en el discurso ayer Jorge Macri en la Feria del Libro se diferenció mucho del discurso del gobierno nacional. Bueno, porque primero nosotros gobernamos la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires la cultura nos importa. Yo soy vecina porteña, nacida, criada, pago mis impuestos en la Ciudad de Buenos Aires, estudié en la escuela pública primaria, secundaria en la Universidad de Buenos Aires, o sea, soy un producto completo de todos los servicios que no te caíste ofrece. en la escuela pública, ya había llegado. De todo lo que te ofrece la Ciudad de Buenos Aires. Consumo el teatro privado, pero también si tengo que ir al San Martín o al Colón, consumo la oferta cultural pública, o al Centro Cultural Recoleta, o al de cualquier barrio, que por suerte el programa cultural en barrios cumplió 40 años, casi como la democracia, y moviliza un montón de gente de todas las edades que practica distintas formas de arte o de cultura en los barrios, y eso es buenísimo. Para nosotros eso es una inversión. Lo vamos a seguir haciendo. Digo, y traigo a la mesa al Papa Francisco por la semana, digamos, pero él lo escuché hace muy poco, nunca lo había escuchado antes, hablar de lo que la cultura y el consumo del arte generan las personas, sobre todo en el alma, ¿viste? Que es como un alimento distinto. Es un alimento que te sirve, te nutre como persona, te permite ser más libre, volar. Para nosotros eso es importante en la ciudad, no solo porque te completa como persona, ciudadano, y hasta te puede generar un interés de decir ahora voy a hacer pintura o música o lo que fuere, sino que también es una industria cultural, genera puestos de trabajo. Entonces, nosotros tenemos el cash rebate, que es la devolución de ciertos impuestos si venís a filmar a la ciudad, que es muy importante. Tenemos actividades de fomento, la ley del mecenazgo, que fomenta que los privados financien proyectos culturales, proyectos artísticos también. Estuve hace muy poco en la Asociación de Tranvía, ¿vieron ahí en Caballito? Sí. Bueno, tiene un museo dentro del taller El Polvorín. Ellos sacan una vez por mes uno de los tranvías más viejos, son todos voluntarios, lo sostienen con donaciones y con su propio trabajo, pero también se han presentado muchas veces proyectos a mecenazgo y a través del gobierno de la ciudad fueron preseleccionados y privados invierten por ahí en la construcción del Museo del Tranvía en el taller El Polvorín. ¿Qué quiero decirte? Para resumir, la cultura en esta ciudad importa, al PRO siempre le importó, nosotros reabrimos el Teatro Colón, hicimos la Usina del Arte, que era un edificio abandonado, estamos remodelando el Centro Cultural San Martín y tenemos la oferta pública de cultura, tanto en teatro como exhibiciones, arte, conciertos, de las mejores del mundo, y la vamos a seguir manteniendo porque nos importa, porque hay mucho. Yo estaba hace poco en el Colón y vos vas al Instituto Superior de Arte del Colón y no solo, viste, la gente en general piensa, bueno, hay chicos que van a estudiar danza y otros que van a estudiar un instrumento. No, tenés maquilladores, tenés escenógrafos, podés estudiar un montón de disciplinas. Pero me quedaba con algo que decías recién, que decías el apoyo del PRO al gobierno por una cuestión macroeconómica, y hay veces,
me pregunto si se puede disociar, porque cuando uno acompaña un proyecto económico, este gobierno, y no lo digo yo, está absolutamente claro, lo dice el propio presidente, es mucho más que un plan económico, es un plan de giro completo desde el punto de vista cultural, de cómo nos vinculamos, de la propia cultura. Y entonces pienso si a veces no queda el PRO entrampado en esa narrativa de decir, bueno, pero lo que está haciendo la economía había que hacerlo, sí está bien, pero en el medio te dicen que hay que salir de la OMS, te dicen que detrás de cada homosexual hay un riesgo de pedófilo, te meten en una reforma laboral por decreto, sí, el presidente dice que hay que odiar más a los periodistas, y no termina, o sea, ¿cómo hacen para decir, che, bueno, esto sí, pero esto no? Porque no pasa. Además públicamente no lo hacen. Eso quiero decir. Bueno, primero somos el PRO, con lo cual podemos tener alguna coincidencia, pero también muchas diferencias. Y eso es saludable en democracia. Pero no se verifican esas diferencias, Laura. Sí. Esta es una ciudad de diversidad. Nosotros siempre vamos a defender el pluralismo de ideas y la diversidad de cualquier elección que tenga una persona. Siempre la vamos a defender porque es la ciudad de Buenos Aires y es una ciudad abierta. Yo misma fui votante de la ley de matrimonio igualitario y es una de las leyes que más satisfacción me han traído. Porque ese es el gobierno de la ciudad, no el PRO. No, el PRO, sí, el PRO también va a defender siempre la diversidad. Por eso te digo, yo era diputada del PRO, voté la ley del matrimonio igualitario, es una de las leyes que más satisfacciones me dio porque vi que con esa ley le podía cambiar para bien la vida a un montón de personas y lo hice, digamos, tengo vecinos que hasta el día de hoy me lo agradecen. En materia de política exterior, ya que vos trajiste esta cuestión a la mesa, no pensamos lo mismo. Nosotros creemos en el multilateralismo. Eso no quiere decir que las instituciones del multilateralismo estén perfectas y no necesiten reformas. Ahora, no negamos que el sistema multilateral ha traído una paz duradera al mundo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la Argentina tiene que ser amiga de la mayor cantidad de países del mundo porque necesitamos comerciar, porque necesitamos vender lo que producimos y aparte porque eso nos enriquece como nación, ser bien abiertos y poder recibir, como lo hizo Mauricio Macri en el G20, tanto a Xi Jinping como a Donald Trump y tener tanto con Estados Unidos como con China, la mejor relación. Siempre defendiendo los valores democráticos que tiene la Argentina, que defiende los derechos humanos, y esa es una posición pro, y es del pro nacional y es del pro de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, cuando discutimos una elección local, no estamos discutiendo qué posición asumimos frente a determinada situación internacional. Sí estamos discutiendo, por ejemplo, invertir en transporte sustentable. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en el cambio climático y trabajamos hace más de 15 años para mitigar los efectos del cambio climático en nuestra ciudad, con las obras hidráulicas contra las inundaciones, porque sabemos que llueve cada vez más y más fuerte y eso genera muchos inconvenientes en la ciudad, por eso invertimos tanto en lo hidráulico, pero también ahora en transporte, incorporando por primera vez la primera línea de colectivos eléctricos en la ciudad de Buenos Aires, que es el paso que tiene que dar esta ciudad hacia un cambio total de matriz energética en materia de, primero, de transporte público, o sea que nosotros tenemos que dar el ejemplo como gobierno de la ciudad y ojalá después la economía le permita a los que tenemos nuestros autos privados ir hacia el transporte eléctrico. O sea que ahí creo que te marqué 2 o 3 diferencias de por qué el PRO sigue siendo el PRO. Está hablando Laura Alonso, vocera del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, candidata a legisladora porteña por el PRO. Y otra cosa que sucede en esta elección que es particular es que van separados de Horacio Rodríguez Larreta, que tiene su propia lista, que ayer le quería dar la conversación en redes a Wanda Nara, que no sé cuál será su intención, pero le escribía al presidente en redes para decirle que mejor dejemos pasar a los perritos a los supermercados, un debate que en el que no quiero entrar, otro día lo debatimos, pero Larreta se quiere meter en la discusión pública y le dice, eso es con nosotros, eso es con los candidatos porteños, yo tengo un proyecto en este sentido. Bueno, todo esto para decir qué onda con Horacio Rodríguez Larreta y en todo caso,
si hay en el discurso o en las propuestas muchas diferencias de lo que propone Larreta para la Ciudad de Buenos Aires. Primero creo que Horacio abandonó el PRO y digamos, él está construyendo su propio espacio político, es candidato por otro espacio político y es un opositor al gobierno. O sea, para mí Horacio es como Santoro, son opositores al gobierno de Jorge Macri. Y esto es parte de, digamos, del baile de la democracia. Punto. No tengo mucho más para decir de Horacio. Después, con respecto a Wanda Nara, ¿qué decir? No quería que opinaras para nada de Guadalajara. No tenés nada más para decir de Horacio. No, sí decirte algo del maltrato animal. La Ciudad de Buenos Aires tiene una larga... Ella tiene otros temas. Siempre tiene tengo su otro propia tema. agenda. No. Este es un tema que a ustedes también les va a interesar. La Ciudad de Buenos Aires tiene una larga trayectoria contra el maltrato animal. Es más, el padre de la Asociación Protectora de Animales de la Argentina fue Sarmiento. ¿Pero qué tiene que ver el maltrato? No, porque la ciudad tiene organismos porque Wanda Nara hablaba de dejar entrar a los animales al supermercado. Y lo que yo te digo es que me parece mucho más grave. Por ejemplo, que hace 2 noches tuvimos que rescatar a un perro del baúl de un auto porque un señor se fue al supermercado y no lo dejó en el asiento de atrás, lo dejó en un baúl dentro de un cajón y tuvo que ir al servicio de emergencias de la ciudad a abrir el auto con la policía, a rescatar al perro. Pero por supuesto el perro estaba desesperado. Entonces enganché, la cuestión del maltrato animal, pero que nos importa porque en la ciudad hay 1 millón de mascotas. Tenemos 3 millones de habitantes, 1 millón de mascotas y nos importa que los animales que están en la ciudad desde siempre estén bien. Ahora que decís 1 millón de mascotas, hay una preocupación especial de la vicejefa de la ciudad respecto de la cantidad de mascotas y los pocos hijos. ¿Compartís esa preocupación? Bueno, ella tiene esa preocupación. Me parece que en términos de cuando uno proyecta una visión de ciudad, la demografía es fundamental. O sea, tenés que pensar, ¿cuántos vamos a hacer dentro de 10, 20 o 30 años? Porque eso impacta en los servicios que vos ofrecés. Si tenés hoy 300.000 vacantes escolares y dentro de 20 años vas a necesitar 200.000, ¿qué pasa con esas 100.000 que podrían ser, no necesarias? Entonces son preguntas con mirada de futuro, por eso de nuevo la idea de que el PRO siempre va a tener una visión de futuro. Yo personalmente no tengo hijos por elección y creo que cualquier persona tiene la libertad absoluta de decidir sobre su vida. Y te cruzás a Clara Puzzi y le decís, no me la jodas. Veo todos los días, no les digo, no me jodas. Me parece que está bien plantear debates, que discutir la demografía en ciudades como Buenos Aires es muy importante, ahora fuera de la campaña, fuera de tono chistoso. Sí. Pero es cierto también que hay 1 millón de mascotas y de esas mascotas sus dueños se tienen que ocupar y las tienen que tratar bien, así como los padres de los niños tienen que llevarlos a la escuela, al médico y ocuparse de ellos hasta su mayoría de edad. No estoy comparando niños con mascotas, por favor. Para nada. No, pero hay muchas personas que lo hacen. Porque después me van a sacar eso en algún lado. No se interpretó así. Recién hablabas del transporte sustentable y hay algo que está pasando en esta campaña que lo tenemos con la Laura y es el subte, la línea F, que es... Yo particularmente soy una persona que se va a escandalizar por los recursos que se utiliza para instalar un tema o para ganar una elección. Ahora, cuando uno ve los afiches del subte F, cuesta muchísimo no ver ahí publicidad engañosa. ¿Y por qué lo digo? Recién estaba repasando mientras hablaban y empecé a buscar imágenes. Si yo soy un porteño que no va nunca al centro, que no utiliza el subte, yo veo los afiches y pienso, esta línea existe. Porque no hay nada que aclare que está en obra, algo que no está no está ni licitada. Tampoco. La línea F. En esto de utilizar recursos para una elección, ¿no se pasaron un poco 2 pueblos con la línea F? Primero creo que tiene que ver con lo que te decía antes de una visión de ciudad. Y nosotros cuando decimos una visión de ciudad, la primera evolución que se me viene por encima de la tierra, ¿no? Porque por debajo también pasan un montón de cosas en esta ciudad, pero por arriba de la tierra son
Bueno, el subte va por debajo, con lo cual una nueva línea de subtes que vuelva a conectar transversalmente el sur con el norte nos parece fundamental Está como fuera de visión. discusión la importancia. Sin de hecho, duda. Tendría que haber ocurrido este antes. programa es de la cosa, es lo más militante del subte que vas a encontrar Todos en los la historia. porteños somos militantes Pero digo, del subte. por Sí, eso pero digo, cada vez usa menos. por eso el enfoque lo pongo en la utilización de una obra que no está licitada, a mi entender, humilde, en forma engañosa, dentro de la campaña. Que queremos la línea F, no hay ninguna duda. Voy a hacer yo el agujero, si querés. Pensé que la foto. No, No, querés el hacer la agujero no campaña es de la necesario línea que lo hagas de- vos. Esta semana se abren las manifestaciones de interés y creo que antes de fin de año, no tengo conmigo los datos acá, se abre la licitación de la construcción de la primera etapa. Cuando Mauricio Macri presentó el Metrobús, yo estaba presente, soy tan vieja que estaba, y el Metrobús era un plano, básicamente que vimos en una pantalla. Y todo el mundo dijo, pero esto es una presentación de campaña, porque efectivamente era en épocas, digamos, estábamos entrando a una campaña electoral. Al final del día todo lo que cuenta es que la obra se concretó y mejoró el transporte en la ciudad de Buenos Aires en términos de rapidez y seguridad muchísimo. El transporte de colectivos, ¿no? Con lo cual, mi respuesta a tu pregunta es: respeto tu opinión, no la comparto. Lo que estamos compartiendo con los vecinos de Buenos Aires es que tenemos una visión para el transporte público de la ciudad que se empieza a concretar con la nueva línea eléctrica verde del casco histórico, que va a seguir con el Trambús 1 y el 2 y la construcción del subte F de futuro entiendo que va a empezar el próximo año. Entonces esa es una visión, esa es la que nosotros compartimos y siempre compartimos desde el PRO visiones de ciudad de hacia dónde íbamos, hacia dónde estamos yendo, al menos en este caso en materia de movilidad. Una más del subte, última mía. No sé si a vos te queda Sí, otra. a mí me queda una última. Muy bien. Se difundió esta semana la propuesta del jefe de gobierno porteño, que entiendo tomaron desde la campaña del PRO para ponerle a la estación Catedral Francisco. Después surgieron otros espacios porteños para decir, bueno, vamos a ver si es esa o es Flores, nos vamos a poner todos de acuerdo, qué sé yo. Pero punto, me parece, para la candidata Lula Levy de Evolución, que dijo, sí, pero miren cómo está la estación Catedral. Y es cierto, venimos contando también que hay algunas estaciones que se estuvieron mejorando, algunas venían cerradas, las están abriendo justo ahora, pero la estación Catedral no está bien, Laura, no sé si ponerle Francisco ahora. Trabajamos todo este año y seguimos en la puesta en valor de 18 estaciones de subte. Puesta en valor no es una reconstrucción completa, es mejorar la iluminación, la seguridad, las filtraciones. Entonces algunas, incluso yo estuve en Palermo el otro día, todavía faltaba sobre el techo terminar la cobertura que evita filtraciones y termina Pueyrredón también. Claro, le falta, porque se va a ver como un tubo de aluminio, va a ser como un medio tubo de aluminio, va a quedar muy lindo cuando esté terminada, pero se mejoró señalética, iluminación, los pisos en muchos casos se cambiaron, la pintura también. Me imagino que Catedral se mejorará muy pronto. No estaba tan mal, creo que esa foto era mucho más vieja. Es cierto que necesita... No, pero no lo niego. Es cierto que necesita arreglos la estación Catedral y seguramente va a ser una buena causa hacerlo para renominar la Catedral Papa Francisco y que esté nuevita y brillante y limpia como nos gusta a todos los porteños que estén en nuestras estaciones de subte. Así que sí, seguramente ya habrá ingresado en la lista de las puestas en valor de las estaciones que vienen. Una más que hizo el Papa, esta de Pomortem, salvarnos la estación Catedral, mejorarnos la estación Catedral. Te hago la última, Laura, que me parece que te va a resultar fácil responder porque es algo que me consta que estudiaste, que son sistemas electorales, etcétera. Tengo una teoría que no le importa a nadie, que es mía, que se va a verificar dentro de 2 años, que es que en 2027 van a estar todos rezando por favor que vuelvan las PASO. Uy, qué tema. Mira, eso dependerá. Porque recién hablabas de la fragmentación, recién No, contabas, es que, ¿sabes qué? Lo que debería... Lo que era el oficialismo de la ciudad se dividió en 4. O en 5, si cuento bien. Bueno, pero ¿sabes qué? Por ahí hay veces que los partidos necesitan saber cómo tomar la temperatura, con qué apoyo cuentan
Y bueno, lo están haciendo. Así que en ese sentido se verá, después cada uno decidirá. No sé, creo que los ciudadanos no tienen ninguna gana de meterse en las elecciones internas de los partidos políticos. Será más una discusión de cada partido con sus afiliados, pero no tenés por qué socializar u obligar a otros pero a los sistemas participar electorales lo en definen internas. lo definen los partidos, no lo define. O sea, la gente vota a los dirigentes que después definen cuál es el sistema electoral. El PRO hizo un buen uso además de eso. Sí, pero no es un momento en el cual la gente se sienta con ganas de financiar y de participar en elecciones internas de tipo PASO. Con lo cual, teniendo en cuenta que la política y la democracia también se nutre del alma y el espíritu y el ánimo que tienen los ciudadanos. O debería. Bueno, muchas veces lo hace, otras veces no tan bien, y por eso se producen las crisis. Pero bueno, ahora estamos discutiendo 18 de mayo, se vota en la Ciudad de Buenos Aires. Una El día de la elección escarapela. local, Bueno, entonces, vamos a votar en 2 diputados años volvés. porteños. Vamos a decir, si tenía razón yo, en 2 años volvés. No, si vuelvo yo no tenía antes. razón, no, porque no me gusta que me digan que no tenía razón. No, yo no te Igual digo volvé, nada, está igual abierto, está volvé abierto. antes de los 2 No, años. pero está abierta la pregunta y es muy razonable que la hagas, propio de un periodista, un analista político. No es mi trabajo es convocar a los porteños a votar el 18 de mayo, y si quieren revalidarnos una vez más el contrato, que voten al PRO, que desde nuestro punto de vista, para la ciudad siempre es mejor el PRO. Y volveremos a hablar con Laura Alonso después de la elección, vocera del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, candidata a legisladora porteña por el PRO. Gracias, Laura, por haber venido, y mirá lo contentos que estarán de las medialunas algunos, que el Graf dijo toda la entrevista con signo de exclamación: ¡no visita Laura Alonso! Re excitado. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Felicidades.